En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Hoy nos encontramos con dos presidentes de dos importantes academias. En primer término, el internacionalista, historiador y diplomático Ramiro Zambrano Cárdenas, presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, y el doctor Horacio Gómez Aristizábal. Hay un paralelismo en las actividades, los dos internacionalistas, los dos historiadores, pero con una característica muy importante, su pensamiento siempre con sentido de colombianidad. Y miren las cosas que suceden en el país. Reinaldo Rueda renunció por ser un típico campeón. Hoy lo llaman el emperador de copas. Le dio al Nacional títulos a nivel internacional como campeón de la Copa Libertadores de América. Y le dio 6, 7 títulos a este importante equipo. Las intrigas siempre se presentan, más en aquellos triunfadores. El doctor Horacio Gómez Aristizábal ha pronunciado una frase que es la parte descriptiva de lo que es nuestra sociedad. A los frutales secos no les tiran piedras, pero a los frutales que son ricos, bondadosos, generosos, frondosos, les tiran todas las piedras. Pues bien, Reinaldo Rueda renunció, se fue del Nacional, siendo un típico triunfador. Y dicen que ahora llegó la maldición, que esa es la venganza de Millonarios, mandarle a un milonguero como Juan Manuel Lillo. Mucha milonga la de este hombre, poco de triunfos. Dicen que es el maleficio de Millonarios al Atlético Nacional. Y otra, el presidente del Nacional, quien ha sido director de Coldeportes, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Recuerdo esa campaña. Se le debe a un dirigente deportivo, a Jorge Franco Pineda, quien logró a última hora cuadrarle los votos de la Federación de Billar y de otra federación, no preciso. Pero en todo caso ganó por muy poco margen, luego sería director de Coldeportes. Hoy presidente del Nacional y no es hincha del Nacional. Nosotros respetamos y aquí hemos destacado a la organización Ardila Lule, pero en este sentido creo que han fallado. En todo caso, a todo señor, todo honor. Reinaldo Rueda, usted deberá ser el siguiente entrenador de la Selección Colombia, porque es muy sabio, es un hombre equilibrado. Eso por un lado. Y por otro lado, me hicieron una pregunta en norte de Santander, en Cúcuta, que por qué en Antioquia hay tanto deportista de excelencia y en otras partes no. Muy fácil. En Antioquia, el que es campeón mundial, el departamento, la administración le da un subsidio de 6, 7 millones de pesos. En Cúcuta, en norte de Santander, le hacen promesas. Pongo un ejemplo, Danielita Lindarte, qué niña tan bella, qué gran deportista. Pues bicampeona del mundo de patinaje en China. Le ofrecieron casa, carro, beca y no le han dado absolutamente nada en norte de Santander. Esa es la gran diferencia, mientras que los antioqueños apoyan sus deportistas, allí en otras latitudes no. O como en el caso de mi departamento del Tolima, se roban la plata, se robaron 300.000 millones de pesos de los Juegos Nacionales, ¿qué vamos a hacer? Y a propósito de norte de Santander, tiene un hombre que es superstar, Germán el Burrito González, 5 o 6 títulos con el Deportivo Cali. Bueno, y después de esto, doctor Ramiro Zambrano Cárdenas fue decano de una importante facultad de Derecho Internacional, quizás la pionera en esta parte del continente. Entremos en análisis. Hubo una dura controversia entre la Academia Colombiana, entre la Academia de Historia Militar y el periódico El Espectador. ¿Por qué no resumimos en qué consistió esa controversia? Bueno, la verdad no fue controversia con el periódico, fue controversia con la escritora. Vale la aclaración, perfecto. Y ¿Con cuál? una cierta dama desconocida para mí hasta ese momento,
pero se trata de una ficción con referencia a la toma de Marquetalia muchos años atrás. En este artículo se menciona que los campesinos fueron perseguidos, razón por la cual tuvieron que desenterrar los fusiles de la guerra de los 1000 días, 80 años enterrados, y refugiarse en un determinado lugar, que la fuerza pública los persiguió, que eran escasos hombres contra 16.000 miembros de la fuerza pública, que se utilizaron armas químicas, que se lanzaron bacterias, que se aprehendió a las personas, se les torturó, se les cortó la cabeza y las manos para que no los reconocieran, y una serie de cosas totalmente impropias, que lamentablemente en el panorama colombiano pueden hacer carrera. Vale decir, personas que desde hace 32 años nos enseña la historia como materia de pensum en Colombia, leen y pueden creer que eso ocurrió. Fue necesaria una rectificación. ¿Gobierno de Trujillo fue ese? No. En ese momento, ¿Quién era el presidente? En ese momento era el presidente Valencia, Guillermo León Valencia. 60-64, sí. Y desde luego se condujo una operación militar, pero no de las características que se mencionan en el escrito. Fueron, entiendo, 3 batallones los que actuaron. Jamás se utilizaron armas químicas, ni las tenemos, ni está dentro de la conciencia del soldado colombiano ejecutarlas. En fin, fue una abrebocas a una campaña que pienso ya que se inicia por conquistar la opinión pública a través de la información. No importa que la información no sea verdadera, estamos en la época. Pero le quiero hacer una aclaración. Ese tema es muy delicado porque la historia la están escribiendo la izquierda en Colombia, con su gran amigo y antecesor en la prestigiosa presidencia de la Academia de Historia Militar, el doctor Ibáñez Roberto, que es un gran amigo y ante todo una gran personalidad humanística y en el campo de la historia. Planteamos en la Academia de Historia Colombiana el tema de cómo la memoria de la guerra de los últimos 50 años en Colombia la estaba escribiendo la izquierda de la Universidad Nacional, dirigida por Gonzalo Pérez, que es un izquierdista muy conocido. Entonces Roberto Ibáñez y yo planteamos una inquietud. En primer lugar, invitar a ese académico de la Universidad Nacional para que nos diga con base en qué dice él que a Colombia le ha sido fatal o funesta. 4 instituciones, dice él, que el Partido Liberal, Partido Conservador, la Iglesia Católica y el Ejército. Eso desde luego es una calumnia que como usted lo está afirmando, hace carrera. Pero el argumento era este, que si se va a escribir la historia de Colombia de 50 años, han debido también participar. Está bien que participe en la Nacional, porque eso es muy importante, pero ¿dónde está la Universidad Javeriana, la del Rosario, la de los Andes, el Externado y otras universidades para que participen? ¿A dónde está la participación de la Iglesia Católica, de un pueblo mayoritariamente católico? ¿A dónde está la participación de otras, de la academia y otras agremiaciones? Entonces esa historia, escrita por un izquierdista, la presentan de tal manera en que tratan de desinstitucionalizar al país y desestabilizarlo, diciendo que estas instituciones no han hecho sino oprimir y ejercer despotismo, lo que es absolutamente falso. Eso es una verdad de apuño, pero una pausa, que vamos a unos comerciales, pero mira, hay que precisar, del año 58 al año 62, recordemos el Frente Nacional, estuvo como presidente Alberto Lleras Camargo. Y del año 62 al 66, el gran cazador Guillermo León Valencia, con todo el respeto que nos merece, pero esa era una denominación que se le dio. Luego llegaría Carlos Lleras Restrepo y luego Misael Pastrana Borrero. Ya regresamos. Doctor Horacio Gómez,
usted es un hombre que se ha dedicado a esto a fijar posiciones frente al sistema carcelario. Mire, me preocupa lo siguiente, hay 7.900 mujeres detenidas en centros de reclusión en Colombia. De esas, 2.800 indicadas por algún delito, 5.100 sentenciadas. Pero ¿sabe qué me preocupa, doctor Horacio? Oiga, ¿cómo es posible que tengamos detenidas mujeres por delitos mínimos, madres de 3 menores, madre de 3 menores? Eso desde el punto de vista humanístico, jurídico, pues a mí se me hace una defecio, leyendo unas crónicas que se han presentado en los últimos días. ¿Cómo corregir eso cuando asesinos, cuando ladrones les dan casa por cárcel? Eso es cárcel le dan la casa por cárcel. ¿Cómo entender esto? Sobre todo cuando, usted lo ha dicho, las cárceles, cuando hay este tipo de situaciones debe haber un proceso de resocialización. Pues estas mujeres detenidas, madres de menores, deberían estar en sus cárceles, en sus casas, pues privadas de la libertad, pero atendiendo a sus hijitos. Y además en un proceso de resocialización, que las eduquemos en emprendimiento, con principios y valores. ¿Cómo interpretar esta situación? Porque aquí hemos hablado de los hombres, pero miren estas cifras, preocupan. Bueno, y son 3 palabras las que resumen la tragedia carcelaria de las mujeres, que es ocio, hacinamiento y promiscuidad. Hay mujeres que tienen una trayectoria muy, muy peligrosa, pero son pocas, pero tienen una trayectoria peligrosa, y las mezclan con una señora por un accidente de tránsito. Correcto. O una persona que en un semáforo le roba unas gafas a una persona importante. Es decir, esa mezcla entre criminales avesados con personas que ocasionalmente cometen una infracción es muy perverso y es muy destructor y muy catastrófico para la sociedad, porque se corrompe más de lo que está. Yo he dicho que las personas amontonadas, como las manzanas amontonadas, engendran podredumbre, y que en esas cárceles las mujeres buenas se vuelven malas y las malas se vuelven peores. Entonces el camino, y fuera de eso se está violando un principio que llama presunción de inocencia, que mientras no esté condenada no es por qué encarcelarla, y más para situaciones que llaman coyunturales o excepcionales, de una mujer embarazada, o el caso de una mujer que tenga un niño recién nacido. ¿Cómo van a separar al niño contra la madre? Que usted lo dice, como está diciendo, usted como en su pregunta, está contra los derechos fundamentales, que es la supervivencia de un niñito recién nacido. Son de las inconsecuencias de la ley colombiana, porque aquí, como lo hemos comentado en algunos debates de esta tribuna y este canal de televisión, se operan 2 palabras que son: cuando una persona aparentemente comete una infracción, es cójalo. Cuando la policía le pone a las esposas y lo lleva a la cárcel, suéltelo. Es decir, actuamos en forma reactiva y no proactiva. Reaccionamos de una forma negativa, impulsiva y reflexiva, sin pensar en que realmente no necesariamente a todo el mundo hay que mandarlo a la cárcel, porque desde luego primero hay que hacer un proceso. Si se produce la condena, pues ahí sí se le encarcela, pero no que primero pongámoslo preso mientras conseguimos la prueba. Eso equivale a la frase terrible de las guerras civiles que decían: fusilen mientras llega la orden, aquí encarcelemos mientras conseguimos la prueba. Y eso desde luego causa mucho daño, porque viene este comentario: ¿qué persona que haya estado, qué dama o qué mujer que estuvo detenida por un delito contra la propiedad, si era doméstica, que se robó un televisor, unas porcelanas, y después la dejan libre, sale con ese INRI de que estuvo presa por haber robado unos bienes donde trabajaba? ¿Quién la vuelve a colocar? ¿Quién le vuelve a dar empleo? Y ya va a reincidir con la escuela de la cárcel donde estuvo. Pero lo más preocupante, los hijitos, una madre sufriendo. Y además, usted coloca unas situaciones delictivas, pero hay otras situaciones que quedan en investigación, la madre queda privada de la libertad, y aquí lo que estamos pensando es en esos 3 niños que necesitan de su madre. Perdón, doctor René, yo quisiera mencionar algo sobre este tema. Es algo que yo creo que choca profundamente con la conciencia del pueblo colombiano. ¿Cómo es posible que en Colombia haya
presos de primera y de tercera categoría. ¿Cómo es posible que los casinos de oficiales de las unidades militares se conviertan en lugares de detención? Por favor, observen ustedes lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. El señor Murdoch, multimillonario, dueño de medio mundo, viste un overol color naranja, lleva esposas en las manos y en los pies y no hay ninguna diferenciación. En Colombia o dan casa por cárcel o los mandan a temperar a un casino de una unidad militar o policía, mientras que hay otros hacinados en lugares aptos para 5 personas, hay 10 o 15. Eso no es justo. El que comete un delito debe ser juzgado y las condiciones de detención, de acuerdo con los principios generales del derecho, deben ser similares sin distingos de clases políticas o económicas. Pero mire, ahí es donde hay una parte fundamental, Esa crítica es válida. Esa parte fundamental con crítica válida la haremos después de una pausa. Y una pregunta que se formó en los colombianos: ¿quién va a pagar la deuda de Café Salud? Debe 444.444.444 pesos a 135 hospitales y clínicas, 150.000 millones a médicos, y precisamente el que se robó esto, entonces lo puede denunciar a uno por calumnia y difamación y uno ir a la cárcel por decir verdades, porque estamos en Colombia, está jugando golf en Estados Unidos. Y volvemos al tema. Muchas madres que hasta ahora están siendo sindicadas, no condenadas, han dejado a sus hijitos menores de 18 años sin la protección de la madre, y si están detenidas, es lo que uno no puede permitir. Profesor Ramiro Zambrano Cárdenas, presidente de la Academia de Historia Militar de Colombia. Quedó un sinsabor cuando usted dijo que venía es lo que interpretamos, venía una desinformación en lo que se puede denominar posconflicto. ¿Cuál es esa desinformación? Mire, evidentemente hubo una larga confrontación armada, 53 años o más de fuego acá y allá. Luego se dio una guerra jurídica, que así la han denominado, y viene ahora una guerra de la información. Vale decir, se quiere ilustrar a la gente sobre lo que ocurrió o sobre lo que no ocurrió. Y fundamentados en esa ignorancia grasa que se tiene en Colombia de los asuntos históricos, a partir de la derogatoria del decreto que estableció como obligatoria la enseñanza de la historia, la geografía y el civismo, obviamente hay generaciones que no tienen sentido de pertenencia, que no saben para dónde van, que ante las informaciones de cese al fuego van a leer los relatos de la guerra. Y esos relatos, por favor, si son todos malintencionados, van a crear una deformación mental. Y vamos a terminar en el único país del mundo en donde la gente no se alegra porque terminó la guerra, todos los demás se alegran. En donde la gente no sabe cómo fue la guerra porque están mal informando. En donde no hay una conciencia ciudadana, en donde se abusa de las posiciones, se abusa de las situaciones, en donde el profesional sale no a servir a su país o a su comunidad, sino a ver cómo gana, y cómo gana más rápido. Embajador, cuéntenos una historia que leí en algún periódico, no sé si en primicia.co, en La Opinión de Cúcuta, en algún periódico leí la historia donde usted es actor principal siendo embajador de Colombia ante la UNESCO. ¿Cómo fue la presión de países como Nicaragua y Cuba para que en Colombia se acabara la historia, la cívica, la urbanidad y hasta la cátedra de ahorro que hoy estamos clamando porque regresen, porque el país necesita principios y valores éticos y morales? ¿Cómo fue esa presión? Eso no se dio salvaje.
Un subdirector de UNESCO, perteneciente a un país de la cortina y de marcada ideología de izquierda, tenía la idea de hacer estas modificaciones. Como no se dieron en el seno de la Mundial Cult II en Ciudad de México, donde un grupo de embajadores proponía adoptar esa recomendación de suspender la enseñanza de historia, etc. No se dio porque para que pasara a la plenaria se requería el visto bueno del grupo regional y para entonces los colegas de América Latina y el Caribe me habían nombrado me habían electo como presidente del grupo. No se le dio porque solamente tuvo 3 votos y no pasó, por vía del Congreso Mundial de Políticas Culturales, que tendrían que tener la refrendación del grupo regional para ser considerado en plenaria. Como eso no se dio, hubo una misión de UNESCO que recorrió países de América Latina, entre otros Colombia, y dolorosamente un presidente intelectual colombiano firmó el decreto en donde se eliminó la obligatoriedad de la enseñanza de historia en los establecimientos docentes. Profesor Horacio, un presidente intelectual me suena a un copartidario suyo, y la historia sí lo indica, que fue el que de un solo tajo dijo, acábese la historia. Usted ha venido proponiendo como presidente del Centro de Estudios Colombiano que la cátedra y la enseñanza de la historia, la geografía, la urbanidad, el civismo y la cátedra de ahorro, que es una cátedra bellísima de macroeconomía, retornen a las aulas. ¿Por qué esa motivación? Voy a contestarle, pero quiero hacer una aclaración aquí a lo que dijo el doctor Ramiro Zambrano, que eso de la izquierda es muy grave, que está diciendo él pues que se está haciendo una manipulación de la historia reciente de Colombia. Pues precisamente lo que yo vengo diciendo con el doctor Roberto Ibáñez, de que la izquierda de la Unidad Nacional, sin la participación de la Iglesia y los partidos tradicionales y la academia y una cantidad de instituciones del país, hicieron la historia a su manera. Y ahora, como él lo está diciendo, la memoria de lo que está pasando en La Habana la está haciendo la misma izquierda. Él es la FARC la que está haciendo un relato de lo que pasó, según ellos, en el acto insurgente durante tantos años protagonizado por ellos. Y desde luego vamos a presentar una historia distorsionada y una historia mutilada de la peor de las mentiras. Ahora, respecto a lo que usted está preguntando, sí, claramente, yo he dicho que qué sería de la Iglesia Católica sin la historia de Cristo. ¿Qué sería de Francia sin la historia de la Revolución Francesa que transformó el mundo monárquico y despótico en un mundo democrático? ¿Qué sería de Roma sin la historia de sus emperadores, su cultura y todo lo que ha significado en la cultura de Occidente? La historia es lo que le da personalidad, colorido y sentido de pertenencia a los pueblos. Un pueblo sin historia es como un árbol sin raíces, sin aquello que le da fortaleza, que le da personalidad y que le da importancia. Un pueblo sin historia es una montonera. Se habla, por ejemplo, de la barbarie en que viven algunos pueblos de África, y entre esto la razón principal es que no tiene sentido de pertenencia, no tiene sentido de la historia, no tienen valores, no tienen principios, como lo viene usted pregonando en esta tribuna de la televisión. Muy bien, y la pregunta, tarea para nuestros televidentes, ¿quién pagará las deudas de Café Salud? Que reitero, para que no se les olvide, son puros cuatros, 444.444 millones de pesos, $500 millones, de los cuales Café Salud le debe 135.000 millones a hospitales y clínicas y a los médicos. Oiga, estudiar medicina es bien carito, pero a mí no les pagan 150.000 millones de pesos le debe Café Salud a los galenos, a los médicos. Muy bien, agradecerle aquí al presidente de la Academia de Historia Militar de Colombia, el embajador, catedrático, Ramiro Zambrano Cárdenas, y por supuesto al doctor Horacio Gómez Aristizábal, y también a primicia.com por la observancia que hace de este programa. Que Dios les bendiga.